Buenos días, son las 7 de la mañana, me voy a buscar a Albertín porque nos vamos a subir a Collado Hermoso. Subiremos por la parte más complicada haciendo la ruta de la Transvaldeónica y luego dormiremos allí en Posada de Valdeón en una pensión, hostal, no sé, lo que me apareció en el booking. Voy a avisar a Albertín de que salgo ya. Oye, ya estoy en el coche, que no encontraba el poncho. Vale, no, pues. Venga, chao. Venga, chao. Acabamos de llegar a Posada de Valdeón. Estamos poniéndonos las camisetas térmicas y repostando. El Albertín ya se va comiendo Me estoy alimentando un poco. Se está poniendo las botas con el Hay sándwich. que coger puerta. Y nada, empezaremos a subir en breve. No sé si nos respetará el tiempo. Caín a pie, pues a Caín no queremos ir. Se supone que vamos a ir. Ya, no está la manzana nada, Parece fácil, pero los cojones, ahora aquí, como dice Albertín, el sendero de cabras y más arriba nos entrará la risa. Todavía estamos bajando. Ya estamos llegando a Cordiñanes. ¿Qué pinta hay una que se vida? ¿Pasarán coches por aquí? ¿No va a pasar un coche por ahí? ¿Entra un coche? Sí, cabe, sí. Pequeño, un coche pequeño. Yo con Dios uno de 50 de esos. Un coche pequeño sí que pasa, joder. Comienza la subida, la ruta de verdad. A partir de aquí a cagarnos A hacer gemelos. por las patas. De momento el camino es medio pista de grava, bolo gordo, pero el desnivel ya es importante Ahí ya lo noto, y las vistas son chulísimas. Hostia, No recordaba yo esta silla. el Albertín casca hoy. Voy y pongo la mano en la mierda. No me jodas que has puesto la mano en la Juro mierda. por Dios, Edu. Una puta giña que había. Me cago en Dios. Hostia, a ver si nos van a echar del refugio. He empleado uno con un poco de alfalfa de esta. Primer problema con la ruta, nos hemos pasado de frenada. Íbamos ahí vacilando, yo no miré para el reloj. Bueno, joder, es por los 4 kilómetros que nos quitamos antes. Pues los hemos hecho ahora. Pues sí, Hostia, qué mal. hostia, tú no llegas. Joder. Yo ya no sé si arriba llegarás, pero abajo. Voy con el hígado ya. Aquí está el cruce. Aquí está el cruce. Aquí está el cruce que me marca a mí el Garmin. Escucha, pues el Garmin este, lo de los senderos no tiene ni puta idea, ¿eh? Aquí no hay sendero, ¿eh? No, es un poquito más adelante. Ah, bueno, mira. Por aquí. Mira. Por aquí. Y aún así es un poquito más adelante todavía, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. A mí lo que me acojona es la caída, tío. No, ahí es mejor no mirarla. ¿No vienen los planos aquí o qué? ¿Tienen planos? No hay planes, ¿no? A veces es peor agarrarte a ella que no. Claro. Yo creo que eso es más para psicológico. Decir, bueno, si me resbalo, hostia, agarrar. También te digo que está lloviendo. Esperemos que no llueva.
cabrón del Albertín no tiene vértigo, entonces las bajadas las hace más de puta madre. Ya estamos casi terminando la primera parte de la extensión. Ahora hay un giro ahí a la derecha. Estamos empezando el cuestón. Y ese giro a la derecha hay un sendero, un desfiladero muy fino con un acantilado a la izquierda que acojona también bastante. Esta es la parte que peor yo llevo, el desfiladero. Hay un paso pequeñito de apenas poco menos de 1 metro y la parte izquierda hay una caída cortante de unos 50-60 metros. Acojona bastante. ¿Qué pasa? ¿Si no me falta cuerda? Ahora me toca a mí. A ver, si es para arriba es más fácil. Ya está el Albertín dando voces. Están también las rocas en ciertos lugares muy pulidas ya de subir mucha gente, entonces resbalan. Ya hemos pasado la primera parte de la ruta con el desfiladero, la cuerda anclada a la roca y una parte técnica y con bastante vértigo. Ahora estamos ya metidos en el bosque. El bosque este encantado. Porque he visto un hito. O sea, a mí se me parece el bosque este a ese donde se van a suicidar los japoneses. Bueno, de momento no respeta el día, pero ya empieza a hacer calor, porque claro, quieres que no, sube. Una vez que pasemos el bosque, ya empieza casi lo más duro de la ascensión. Así que voy a guardar batería. ¿Quiero que se le cuente? Lo voy a contar yo. Hostia, no me jodas. Pues al parecer... Llevo los gallumbos, llevo la camisa, llevo todo, tío. El señor Alberto, en vez de dejar la ropa de muda para mañana, la lleva en la mochila. Yo voy como que fuese a hacer el Camino de Santiago. Y encima llevaba 3 litros de agua. Madre de Dios. Y todavía llevo 2 Power Race de esos, Y 2 Power Race. Estamos ya casi saliendo del hayedo de Asotín para empezar ya la subida dura, sin el refugio de los árboles y a la Solana. Parece que se va encapotando el cielo, pero que sí ahora se agradece, mientras no llueva. Albertín, ya que ha tirado el agua sobrante, sube más ligero. Espero que no pasemos luego sed, porque la cervezaca que nos vamos a beber arriba quita el misterio. Oye, tú traes dinero, ¿no? ¿Eh? ¿Cogiste dinero? Bueno, lo llevas todo ahí. ¿Cómo? ¿Llevas la vida? Hostia, pues no, ¿qué cojones? La cartera la dejé allí. No es que te dije lo del DNI. Yo verás. Me cago en mi madre. ¿Llevarás tú, Edu? ¿Llevarás tú? Sí. Joder, menos mal. Hostia, ¿cómo se tan gilipollas? Tenía que haber dicho que no. Y subir arriba. Te tenía que haber dicho que no. Subir arriba y los dos mirando para el cañero. Tiene cojones. O sea, llevo los gallumbos. Se trae los calzoncillos. Y yo llevo la cartera, entonces. Los calzoncillos, los tampas, las compresas. La madre que me parió. El omeprazol. No lo pensé. Y no sube pasta. El tío cabrón. Solo pensé en el DNI cuando lo dejé. Con el DNI no compras cerveza, tío. ¿Ya? Bueno, la Solana. Creo que es el momento de quitarme algo de ropa, porque si no, las voy a pasar canutas. Estamos ya. Pasamos toda la parte esa de la pedrera y llegamos aquí al descanso. Aquí, en la Transvaldeónica, hay un avituallamiento. Se ponen aquí con una mesita, dando agua y tal. Está aquí... Guay, hay un sitio para relajarse. Mira, una brújula para orientación. O sea, el collado está al norte. Vale, nosotros ahora tenemos que subir por ahí. Y bueno, nos persigue la nube. A ver si tenemos suerte. Si tenemos suerte porque que no nieve, o sea que no llueva. Mira, estamos ahora mismo a 1400 metros y el refugio está justo detrás de esas montañas. Y ahora empieza lo difícil. Subimos por ahí y por este caminín que se ve por aquí, chucu, y luego giramos y vamos para ir para arriba. Pero ¿quién me manda a mí meterme en estos chollos, tío? ¿Quién me manda a mí? No ven que se está en casa, en el sofá, te fumas un cigarro, cambias para Antena 3, no te gusta, cambias para Antena 5. Pero nada, hay que venir a desfondarse. ¡Ah! Hostia, qué empatía. Que no traiciono, Edu. Vamos, señores, que solo nos queda
No me lo digas lo que nos queda. ¡Oh, chaval, cómo me duele aquí! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto está dominado ya, hombre, ya estamos arriba. Oye, este año los hitos no los tienen nada curiosos, tío. Nada, nada, nada. Detrás de mí tenemos el pico de Asotín, 1670 metros. Y una cabra desfondada. Ahí lo veis. O sea que nosotros estamos por debajo todavía. Y tenemos que llegar a los 1900 o por ahí que está el collado. Nos quedan metros de desnivel. Así que leña al mono. Hostia, es que subes como un jilguero, cabrón. Cago en la puta. Desfondado que me tienes, Edu. Es que hay que aprovechar para ver estos... Es buen sitio para ver las vistas, tío. Hostia, tío. Fua. Unas vistas. Fua. Fete, mira, chaval. La puta gloria. Para tomar el sol aquí. Buah. De lujo. Si no hubiera que bajar, estaría de puta madre. Hostia, mis piernas, chaval, me funden. Buah. Hemos llegado a la parte final de la ascensión. Sí, bueno, final. Bueno, final, el principio del final. ¡Cago en la puta! Resulta que nos queda toda esta gracia. Todo ese camino por ahí, pum, 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 por ahí, por ahí, por ahí, todo por ahí. Y luego hay que subir para arriba, por ahí a la izquierda, por el terraplén ese de mil demonios. Se nos va el sol. Se nos va el sol. Nos quedamos sin sol. O eso es que llegamos ya casi a la nube. Estamos ya en el tramo más pingüe. Y según se corona esta pequeña ladera, ya empieza la parte de trepar. No sé si podré grabar algo ahí, porque yo con el vértigo que tengo, además ha llovido esta noche y baja agua por las piedras, así que hay que andar muy al loro de donde pisamos, porque a la mínima te vas al suelo. Te resbalas. Está cayendo agua de arriba. Venga, otro arreo. Hay un penitente ahí delante de nosotros, pero no sé si sube o baja. Me acaba de decir el nombre con el que nos hemos cruzado, que tienen de tapa pizza. Albertín va un poco jodido de las piernas, entonces he decidido adelantarme un pelín, un poquito, para no meterle presión. Yo ya empiezo también a tener un poco de fatiga. Bueno, me queda ya la parte de trepada, así que voy para allá. Hay que subir por aquí y nada, la cosa está complicada. Baja agua por la ladera, es roca viva y espero que no nos resbalemos. Yo voy a intentar cruzar ya estas peñas para el track correcto y desde ahí pues atacar el último tramito. Seguramente guarde la cámara en la mochila porque veo que necesito aquí las dos manos. Albertín ya viene por ahí. Que no, que es por ahí. Que no, que me he equivocado. Que me he equivocado. Bueno, voy a ver si vuelvo al sitio. Albertín ya viene por ahí. Esto es increíble. Hostia, se pone la cosa complicada, se nos han mojado las rocas, ha llovido un poquito. Y yo, bueno, menos mal que me traje los guantes del chino de 1 eurito
que si me agacho no pasa nada. Pero aún así, la bajadita, cuidado, se les trae. La mochila de Albertín es una putada, porque lleva los calzoncillos limpios, si no, era para tirar a tomar por culo. Hostias, se queda uno hecho polvo. Pasito de elefante, pasito corto. A ver, una hostia final. Imagen, ahí lo tenemos, ahí se empieza a atisbar el tejado del refugio. Lo estamos consiguiendo cada 100 metros. Ahora hace mucho frío, hay que subir rápido para abrigarse, que la manga corta no es recomendable. Y Albertín está ahí ya, le queda poquito. ¡Vamos! Lo tenemos y nos recibe con un poquito de sol. Eso es una gozada. Y hoy ya estaba pasando bastante frío, con la sudada, la manga corta y el viento me estaba empezando a quezar helado. Ahí está, ahí lo tenemos. Voy a parar aquí para grabar a Albertín cuando suba y por lo menos hoy verle la cara de alegría y de sufrimiento.